Bueno, buenas tardes a todos, también a los que luego por el canal nos seguís. Y bueno, normalmente ya sabéis que los jueves tenemos nuestra reunión y es un llamado, siempre va a ser un llamado al crecimiento. Si alguno piensa, espero que no, que tenga sus motivos para no acudir al llamado del crecimiento, piensa que ya llegó a algún nivel que ya le permita terminar la carrera, pues bueno, que sepa que hay un pensamiento que es equivocado. Eso no es así. Los que podemos venir y los que queremos venir, unos no pueden y los que no pueden están deseándolo, y los que no quieren o tienen otras cosas más importantes, sabemos que eso es una decisión que tomamos. Nadie viene obligado a escuchar la palabra de Dios, ¿no? El testimonio de Cristo que damos desde nuestro corazón es el testimonio del Evangelio. Ese es el testimonio que Jesús dice que nosotros demos testimonio, ¿no? Es de su salvación. Ese es el testimonio del cristiano. El resto, bueno, pues puede ser un relleno o puede ser, no lo sé, poner en situación para que alguien comprenda, pero el Espíritu Santo, en el momento que nosotros pronunciemos y tengamos la intención de dar testimonio de la salvación, el Espíritu Santo ya va a convencer a las personas de quién eres, porque no es ni más ni menos pecador el que ha hecho o no ha hecho o ha dejado de hacer. Los pecados se miden por las consecuencias que tienen. Pero todo tiene un comienzo y es la naturaleza pecadora, la naturaleza caída del hombre. Llegamos a unas situaciones muy difíciles, desagradables a Dios, pero el Señor en su paciencia nos llama y nos atrae hacia Él para darnos una nueva vida. Entonces, ¿de qué envía a testificar? Los discípulos no dijeron, bueno, nosotros somos pecadores y luego no sé qué. No, dijeron, el Señor es el que salva. Él es el Cordero que quita el pecado del mundo. Ese es el testimonio del cristiano, ¿sí? Bueno, vamos a hablar acerca de capacidades que no son necesarias para la vida cristiana, y todas las capacidades que son riquezas del cielo son necesarias, totalmente necesarias. Hay algunas que tienen más uso, otra menos uso, pues depende de la vida que llevemos, depende el ministerio que tengamos, depende pues de varios factores, pero todas las capacidades que el Señor da, y las da por el mismo Espíritu, son para que nosotros podamos, ¿verdad?, servirle a Él, ser un buen testimonio de que somos rescatados por la sangre de Cristo, y son totalmente necesarios. Pero hoy vamos a hablar un poco, así más bien por encima, acerca del discernimiento. A veces no, ¿verdad?, como que no lo damos por hecho, muchas veces, de que sí que distingo las cosas que vienen de Dios y las que no vienen de Dios. Pero el diablo es poderoso también. Dios dejó que el diablo tuviera poder. Sus motivos hay. Motivos que a veces no entendemos, ¿no? Porque hay gente que pregunta, y bueno, ¿y por qué Dios no destruyó a Satanás? Eso tiene su respuesta también, pero no es el tema de hoy. Entonces, a veces creemos que todo se puede discernir por el hecho de que yo he creído a Cristo, he sido lavado por su sangre, he nacido de Dios, claramente he nacido de Dios, ha sido regenerado en mi espíritu.
me ha dado una nueva vida, por tanto, tengo una capacidad de discernimiento, de distinguir. El problema que tenemos es que el diablo no se presenta de cara, abiertamente, no viene de esa manera, siempre viene con un disfraz, con algo que parece, pero no es. Entonces ahí es a donde hay que estar, con discernimiento. Y los consejeros, los que aconsejamos a la gente, necesitamos evidentemente discernimiento para el consejo. Entonces el discernimiento es algo que tiene que formar parte, junto con toda la capacidad que Dios nos da, de parte de nuestras vidas. Porque no podemos ir creyendo que ya, bueno, porque el diablo no nos va a venir, perdonad que me repita, de esta manera. Va a venir siempre, él es un estratega, tiene estrategia, y él va a buscar el parecido a las cosas que Jesús hizo, a cómo Jesús era, para poder engañarnos. Porque el mundo está engañado ya. Y el mundo aplaude a las tinieblas. Y dice, ¡wow! ¡Qué pasada! Las aplaude porque no tiene entendimiento, desconoce la verdad. Vive en la oscuridad y en la oscuridad no se ve. Pero nosotros somos hijos de la luz. Somos hijos de Dios. Entonces, estamos en una posición muy diferente. Mira, cada vez nos vamos a dar más cuenta que ser cristiano es la clave del ser humano en esta tierra. La clave. Yo creo que con este mensaje, la última vez que compartí yo aquí, iba de este tema. ¿Cuál es la clave? Mirar a Jesucristo, cómo era Jesucristo. Esa es la clave. Cada vez nos vamos dando cuenta más claramente de que la clave, la salida, lo que hay que hacer, lo que es correcto, lo que debo de hacer es ser cristiano, entregarme a Cristo, no despreciarle, no menospreciarle, no tener una falsa conversión sentimental o intelectual. No, dicen no es así. Pero si vamos en la otra dirección, de verdad que cada vez vemos más claro que gracias a Dios, en su paciencia, en su amor y en su gracia, que no hemos podido resistirle a su gracia, nos hemos entregado. Y vemos que estamos en una posición verdaderamente espectacular, vamos a decir, o privilegiada, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer con todo esto? Con todo ese privilegio, con toda esa visión que vemos que el mundo no puede ver. Tenemos que compartirla. Y ese es nuestro testimonio, que Cristo es la luz del mundo. Y Él es el que me salvó y me sanó. Y me llamo Francisco, me llamo Juan, me llamo Pedro. No importa el nombre, importa lo que Cristo ha hecho por ti y por mí. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Vamos a ir a la carta que se escribió dirigida a los hebreos. Por tradición y porque creemos que es así, escrita por Pablo, capítulo 5, versículo 14. En el 11 comenzamos, y en la Biblia que yo uso hay un subtítulo, vamos a decir, o un enunciado, que dice advertencia contra la apostasía. Pero leyendo en otras versiones, lo que he encontrado, lo que encontraríamos sería un llamado al crecimiento. Un llamado al crecimiento. Por eso empecé de esta manera. Hay un llamado al crecimiento. Entonces, el día que se nos habla, la persona que en ese momento vaya a hablar, está haciendo un llamado de parte de Dios al crecimiento. Entonces, yo no me puedo perder ese día. Yo no voy a escuchar, tengo un día en la iglesia donde yo me congrego, Dios nos dará la palabra para los que se congregan aquí. Entonces, si yo me pierdo ese día, si hay un motivo, pues lo habrá.
pero siempre no puede ser el mismo motivo. Entonces, me estoy perdiendo el crecimiento que el Espíritu Santo está dando a la iglesia donde yo me congrego. Entonces, yo tengo que tener ese oído y ese corazón para decir no. El Señor me va a enseñar, porque yo me congrego ahí, porque el Señor nos va a hablar de nuestra congregación, nos va a hablar de los redimidos, que somos hermanos en Cristo, que nos juntamos, que tenemos comunión, nos va a hablar para que crezcamos. Bien. Capítulo 5, versículo 14, dice, bueno, vamos a leer el 13, perdón. Y todo aquel, dice, que participa de la leche, lo que pone en mi Biblia, creo que la usamos toda la misma, dice, es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Hablando en términos espirituales, dice, es niño. Y el niño tiene unas condiciones, tiene unas limitaciones, no puede hacer lo que puede hacer un joven, y menos la que puede hacer un mayor. Eso es algo lógico. Entonces, por eso tenemos estas analogías o estas comparaciones, para que nos ayude a ver de que esto es así y no hay que pensar tanto ni demás. 14. Dice, pero el alimento sólido, dice, es para los que han alcanzado madurez. Los que están madurando, los que oyen el llamado al crecimiento y acuden y crecen y se instruyen y aprenden de la palabra de Dios. Han alcanzado madurez, dice, lo que tengo yo aquí, dice, para los que por el uso, vamos a ver sobre todo la última parte, para que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Tenemos una parte en la Escritura que algunos reconoceréis que dice, a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué ya el Señor desvela esto? Porque va a ocurrir, porque esto es una realidad, porque a veces creemos que o pensamos que bueno, pues no es tan malo. Pero ¿quién está pensando ahí? ¿El Espíritu Santo en ti? ¿O estoy pensando yo en mi alma? En mi deseo, en mi manera de pensar las cosas. De bueno, esto no es tan malo. ¿Ves? Entonces, si no es guiado ese pensamiento del bien y del mal por el Espíritu Santo, no lo he discernido. No discerniré, no distinguiré lo que es bueno, lo que es malo, lo que está bien y lo que está mal. ¿Nos interesa saberlo? ¿Es necesario que lo sepamos? Al mundo no le interesa, no está en estas cosas, pero los cristianos estamos en esto. Queremos saber lo que es el mal. Y cuanto más conocemos el bien, cuanto más conocemos a Cristo, más conoceremos al diablo. ¿Cómo se mueve? ¿Cuál es el mecanismo de esto, por llamarlo de alguna manera, por usar esta palabra? Porque cuanto más conozcamos el bien, a Dios, veremos más claramente y distinguiremos más claramente, esto no viene de Dios, porque conozco la Escritura. La conozco y esto no viene de Dios. Y eso es muy, muy bueno. Podemos ayudar a mucha gente en este punto. ¿Cuánta gente se nos acerca a veces? O se nos acerca durante nuestras vidas en la obra de Dios, en el servicio a Dios, que desarrolla dos caras. Por una parte parece que es una persona normal, vamos a decir, un poco buena gente, como solemos decir, bueno, pues no es... pero algo te dice en tu corazón, cuidado, no tiene una buena intención, tiene una intención que viene del mal. Entonces él vive así, en esa dinámica, una cara aquí, otra cara allá y demás. Entonces nosotros, para poderle ayudar, hay que, tener esta conversación
y decir, mira, esto es lo que Dios me habla. El Espíritu Santo nos lleva a saber de que eso no es así. Entonces hay que ahora buscar sabiduría para sacarle de esa situación. Punto número 1, el Señor te ha llamado. ¿Qué quiere hacer contigo? Punto número 2, liberarte. ¿Qué quiere hacer más Jesús? Punto número 3, cambiar tu vida. Que seas de un solo corazón, de un solo pensamiento, guiado por el Espíritu Santo. ¿Ves? Es una gran ayuda. Entonces, no vamos a ayudar a otro si nosotros tenemos este tipo de carencia, ¿verdad? No podemos usar la mentira o una media verdad para salir de un aprieto o que hemos metido, como solemos decir vulgarmente, hemos metido la pata o hemos fallado. No podemos hacerlo así. La mentira nunca va a llegar a la verdad. ¿Por qué? Porque si miento, ya la situación me obliga a mentir otra vez, o descubrirme, o otra mentira. Y entonces me enredaré en la mentira que es diabólica. Y estoy dejando un hueco en mi corazón, dejando a un lado la verdad de Dios y guiándome en esta parte por las mentiras. ¿Ves? No podemos hacer eso, no debemos hacer eso. La vida cristiana es una vida, tenemos que llevar una vida lo más recta, lo más pura y lo más santa. Es totalmente desaconsejable para el que es consejero y cristiano de vivir en la carne. El que siembra en la carne ciega muerte, corrupción, carne, nada más. ¿Cuándo? A lo mejor alguno inmediato, otros hasta por años. Pero al final de la cosecha es corrupción, se va a destruir, va a pasarle algo. ¿Sí? En la carne no se puede, no debemos de vivir. Entonces, bueno, la Biblia está llena de consejos que vienen de parte de Dios y necesitamos conocerlos, porque un consejero que no se guíe o la base de su consejo no sea la palabra de verdad, la Escritura, no está aconsejando bien, ¿verdad? No se puede basar en un momento dado en su experiencia, pero bueno, la experiencia, cada uno es diferente. Lo que he experimentado tiene que ser algo, capacidad de Dios, una capacidad que viene de parte de Dios, el discernimiento. Vamos a darle un poco de contexto a la segunda parte de este versículo, porque habla de sentidos, ¿no? Y bueno, aquí hay como una comparación para que podamos entender bien, ¿vale? Aquellos que por el uso, la importancia de estudiar la Biblia, aquellos que por el uso de las Escrituras, ¿qué podríamos decir de esto? ¿Qué es lo que nos quiere transmitir el Espíritu Santo con estas palabras, ¿no? Por el uso de las Escrituras. ¿Cómo se usan las Escrituras? ¿Una? ¿Correcto? Practicando, que es lo mismo, pues es lo que tengo yo apuntado. Practicando fielmente. Aquellos que por el uso de las Escrituras practicadas fielmente ejercitan los sentidos en el discernimiento del bien y del mal. Aquí tenemos ya un punto a tener en cuenta. La Escritura, el conocimiento de la Escritura, el conocimiento práctico y fiel de la Escritura. Dice, bueno, es que hay cristianos de diferentes niveles. Bueno, los hay porque tú quieres ser cristianos, evidentemente, desde que la cristiandad, vamos a decir, los cristianos empezaron, son una cosa, no hay grados. Unos tienen unas capacidades, otras, pero todos nos han dado capacidades. Pero no hay grados, no es que yo
tan arriba, tan puro y tan santo, como que no me veo. Pues el pensamiento, ¿de dónde viene? Tenemos que discernir de dónde salió ese pensamiento que me está a mí trastornando. Pues no viene de otra cosa que es de mi propio yo y posiblemente del diablo. ¿Cómo que no? Solo hay una clase de cristianos, los cristianos de Cristo. Los cristianos de Cristo. No son los cristianos de no sé dónde. La iglesia invisible, la que solo Cristo ve, son los cristianos de Cristo, sus hijos. Él es el hermano mayor, nosotros los hermanos pequeños, y el Padre es nuestro Padre. Así viene escrito, más o menos. Bien, aquellos que por el uso de las Escrituras practicadas fielmente ejercitan los sentidos en el discernimiento del bien y del mal. Hay un punto aquí que dice, que por traducción, dice que llevados al discernimiento. O sea, la práctica fiel de las Escrituras dice que nos lleva al discernimiento. Nos lleva al discernimiento. Yo pienso que, me recuerdo que este era un mensaje que yo oía mucho al principio de mi conversión, mucho. ¿Por qué? Porque es necesario. Si yo lo veo necesario, yo tengo que compartirlo y decir, no has discernido la situación. ¿Ves? Es que para servir a Dios necesitamos discernimiento. Luego veremos algunos ejemplos, pero esto va a ir por ese camino. Ahora, otra manera de decirlo, la que mejor se nos quede en nuestra cabeza. Dice, por la costumbre del uso de las Escrituras se consigue la capacidad de discernir. Por el uso de las Escrituras, al final conseguimos capacidad de discernir. También vemos que es un don. Vemos en la primera carta a los Corintios, versículo 12, creo que es en el... Bueno, ahí está, léelo. Dice, y a otro le dio discernimiento, un don, una capacidad, un regalo para el discernimiento, para el ministerio. ¿Ves? Pero como cristianos, de verdad, esto hay que ejercitarlo. Y se ejercita por medio, como hemos dicho, y como dice la palabra de Dios, por las Escrituras, por el uso de la Escritura. Y el uso, y el uso, y el uso. Y usarlo tiene que ver con practicarlo, no retorcerlo, no saltarnos la Escritura porque esto no lo veo yo muy viable, porque es muy difícil. Yo cuando me encuentro con algo que pienso o que llego a pensar que es muy difícil, no lo dejo aparcado, sino que voy y busco más de ello. Y busco que Dios me dé, en mi dificultad, me dé libertad para poderlo entender. Si no vivimos así, estamos muchas veces en un continuo peligro. Y el diablo ve la debilidad. Pero cuando ya el diablo viene a decirte que eres débil, y yo siento mi debilidad en ciertas cosas, como estoy acostumbrado al uso de la Escritura, le digo, los débiles en Cristo como son fuertes. El diablo huye de mí. ¿Por qué? Porque estoy acostumbrado al uso práctico y fiel de la Escritura y discierno que viene a engañarme. ¿Sí? Son frasecitas que es fácil de quedarnos con ellas, y si no, los que tengáis algo para apuntar, siempre va a venir bien. Entonces, vamos a ir a la primera carta a los Corintios, para atrás. Primera carta dirigida de Pablo, el apóstol, a los Corintios, grupo cristiano en Corinto. Una iglesia con capacidades
como otra no hubo, pero tenían por sus mismas capacidades dificultades igual. Bueno, primera carta 12, perdón. Vamos a leer del 1 al 4 y luego saltamos del 11 al 12, ¿vale? Pero del 1 al 4 nos dice la Escritura. Vamos hoy a centrarnos en la Escritura, como siempre, si no estaríamos perdiendo el tiempo. Dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. La ignorancia, no quiero que lo ignoréis, que lo sepáis. Dice, sabéis que cuando erais gentiles, o sea, cuando estabais por el mundo, sin Dios y sin esperanza, se os extraviaba llevándoos, dice, como se os llevaba a los ídolos mudos. Y al final, cuando leamos el versículo 10 y 11, nos va a hablar de este discernimiento. El discernimiento nos va a ayudar a no ser extraviados, porque así andábamos antes, como gentiles. Gentiles significa la otra gente, los que no eran del pueblo de Israel, los que eran paganos, los que adoraban a ídolos, los que tenían ceremonias y ceremoniales y templos dedicados a una diosa, a un dios, donde se practicaba aberraciones y demás. Dice, erais extraviados, erais llevados de un lado a otro por lo que veíais y os apetecía y seguíais, pero el discernimiento nos va a ayudar a no extraviarnos. Dice, quiero que sepáis esto, que hay un don, que hay dones, no hay uno, que hay dones, regalos de parte de Dios, riquezas de parte de Dios, que nos capacitan para que estas cosas no nos pasen. ¿Quién quiere extraviarse? Nadie. Pero si no atendemos a lo que la Escritura nos dice, cuando nos demos cuenta estamos en un extravío. Seguro. Y no acabamos de terminar de ver ciertas situaciones y no vamos a terminar de ver ciertas situaciones que vienen por esta misma situación, por vivir totalmente en la carne, en mis deseos y en mi pensamiento y en aleluya, luego también. No. El que siembra en la carne recoge corrupción. ¿Sí? Versículo 4. Ahora bien, hay diversidad de dones por el Espíritu, pero el Espíritu, es el mismo. ¿Qué quiere decir? Una aclaración. El Espíritu Santo es el único que nos da los dones. No, los dones no vienen de cualquier cosa, ni los da el diploma de la Iglesia cuando nos bautizamos, ni la tarjetita esa que a veces hacen para los que han hecho una invitación a arrepentirse y a entregarse a Cristo, se le da una tarjetita y luego se entrega y ahí tienes tus datos y para hacerte un seguimiento. Por ahí no vienen los dones. Vienen claramente por el Espíritu Santo. Si tengo el Espíritu, que lo tengo porque he nacido de nuevo, el Señor me va a capacitar. ¿En qué me preocupo yo en el día? Es que esto nos va a llevar una vida entera. Esta preocupación nos tiene que llevar una vida entera. ¿Qué dones tengo yo? ¿Qué puedo aportar yo en la iglesia o en la congregación? No quiero que lo ignoréis. No, bueno, ya otros lo tienen y algunos lo tienen repetido, como decía otro. Dice, algunos no tienen ninguno y otros lo tienen repetido. Eso es imposible. Pero es una preocupación, y una preocupación sana, porque nos va a hacer falta en todos los órdenes de nuestra vida. En el orden familiar, en el orden congregacional, en el orden ministerial, en el orden en nuestro trabajo, si los que trabajamos fuera de la obra, los necesitamos. No lo ignores. No es que no sea algo tan grande, una salvación tan grande. Quiere decir que
que la salvación, el creyente ha recibido algo muy grande, pero no se puede, no debe quedarse ahí. Tiene que avanzar. ¿Un llamado a qué? Al crecimiento. Cuando suene la trompeta, el llamado al crecimiento, acude. Y acude de corazón. ¿Quién no está cansado después de un día? Pues todos. Pero ya te sientas, empiezas a escuchar la palabra de Dios y yo no sé qué pasa. Es una manera de hablar, ¿no? Pero parece que se te va todo. Y estás ahí y te renuevas en cuerpo, mente, alma, todo. El llamado al crecimiento. Hay cosas que no entiendo, pero tampoco voy a divagar sobre ellas en este contexto que estoy hablando. Lo hemos dejado que es por el mismo espíritu, versículo 4. Ahora saltamos y nos vamos a leer el 10 y el 11 del mismo capítulo. Habla de los dones. Luego, si queréis, lo leéis en casa o si os lo sabéis. Está bien en recordar porque aquí en el 10 dice, a otros el hacer milagros, a otros profecía, a otros, ¿qué tenemos aquí? Discernimiento de espíritus, a otros diversidad de géneros de lenguas y a otros interpretación de esas mismas lenguas. 11. Pero todas estas cosas las hace ¿quién? Un mismo espíritu. ¿Y cómo lo tenéis escrito en vuestras Biblias? ¿Con mayúscula o minúscula? Esa es la señal de que es el Espíritu Santo. El mismo Espíritu Santo es el que da todas estas cosas, repartiendo a cada uno en particular. Los dones no vienen para la congregación, ¿no? En particular. Y que habrá hermanos que tengan el mismo don. Perfecto. A andar con ello. Pero no nos da un don y ala, todos tenemos el mismo don. No es congregacional, es en particular. Dice, da a cada uno en particular como Él quiere. Es una voluntad de Dios. Él quiere dártela, yo quiero recibirla. Él quiere dártela, no escucho. Mi sentido del oído espiritual, ¿ves? Aquí ya vemos la comparación de los sentidos, el olfato, la vista, el oído, el gusto. En la parte espiritual. Dios quiere, yo lo que leo. Así, en el 11 sí, a uno en particular, como Él quiere. Como Él quiere, quiere decir que nadie le puede decir dame este don, sino que da el que Él quiere darte porque tiene un plan para ti. Y ese plan necesita este don. Entonces, ¿qué don tengo? ¿Qué dones tengo? En la iglesia, ¿cuál es? Soy un miembro de esta iglesia. Vale, pues estoy acostumbrado a las escrituras y digo, bueno, ¿cuáles son mis dones? ¿Para qué? Porque tengo que aportarlos. Porque otros tienen dones y lo están aportando. Y yo solo hago que absorber de los dones. Exprimir el que tiene el don. ¿Y el tuyo? ¿Verdad? Se nos presenta una situación difícil. Y dices, bueno, voy a coger un papel. Y voy a intentar, por medio de la Escritura, discernir cuáles son los dones o el don, seguramente que más de uno, Dios me ha dado. Y tenerlos ahí. Y dice, pues yo creo que el Señor me ha dado este don, este y este. ¿Qué hago? Este don, ¿qué es lo que produce? Pues empiezo a trabajar. Veo que no produce, pues a lo mejor me he equivocado. A lo mejor era un don que yo quería, pero no era el que Dios me ha dado. Pero llegará un punto en ese deseo, porque Él quiere y yo quiero, que dirás,
pues yo creo que tengo este don. Y me voy a ponerlo en práctica. Y un día le pedí al Señor, digo, Señor, dame el don para ir a ver a los enfermos y sanar a los enfermos. Y me quedé sentado. No. ¿Qué hice? Todos los sábados me iba al hospital. Yo creía que, bueno, pues si me la ha dado, pues ¿qué hago aquí? ¿Ver la película? No. Me voy al hospital. Me saco el carné o el dispositivo, y a orar. Pues no tuve situación. Nos echaban de todos los lados. Digo, pues no tengo el don. Pero tuvimos oportunidad de orar por los enfermos, de estar orando por un enfermo, entrar a la familia y decir, ¿pero qué le hacéis? Pues nada, aquí orando por su padre. Dice, pero que no es nada malo, no le importa. Ah, pues no. Muchas situaciones, ¿ves? Y yo no, nadie tiene que venir aquí y predicar de sus logros, porque no son logros nuestros, ni predicar de las victorias, porque no son nuestras. Entonces, si yo tomo una decisión y logro una victoria, ¿no? ¿Qué voy a predicar de la victoria? Si la victoria no es tuya, te la da el Señor. ¿Qué has logrado? Esto y aquello, porque yo... No es así, porque esos logros son por la sangre y la muerte y la resurrección de nuestro Señor. Eso es lo que hay que predicar, ese es tu testimonio y el mío. Entonces, bueno, estamos tocando ahí un poquillo acerca de los dones. Pues a ver, tendremos dones, seguro. Seguro. Vale. Bueno, al leer esta parte, a otro el don de discernimiento de espíritus, tiene que ver con discernir si alguien tiene un espíritu diabólico, si alguien tiene un espíritu, un demonio dentro. Y vemos muchos ejemplos y algunos, bueno, pues hemos estado en esa situación donde Dios nos ha puesto. Para poder tratar con esa situación necesitamos el poder de Dios, evidentemente, que es el bautismo del Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces disciernes que esa persona tiene un demonio, pero ahora tienes que tener el poder de Dios para echarle fuera. ¿Correcto? Para echarle fuera. Y en el nombre de nuestro Señor, como hizo Pablo, cállate, vete, sal de él. Ese es el servicio de la Iglesia de Cristo en esta tierra. Liberar en el nombre de Jesús, dar su testimonio, distinguir el bien del mal. Y hay gente que le está diciendo, mira, que es que eso no viene de Dios. Y es incapaz de creerte o de verlo. Pero dice, no, yo soy cristiano. Y digo, pues practica, busca al Señor. Porque tú no lo has visto, pero da gracias que un hermano tuyo lo ha visto y te ha ayudado a que tú lo veas. No seas incrédulo. ¿No? Entonces, bueno, este don tiene que ver, puedes juzgando para ver con claridad si lo que el espíritu que tiene es un espíritu de maldad o un espíritu de Dios. Quiere decir, a veces nos encontramos con un cristiano y no sabes que es cristiano, ni él sabe que tú eres cristiano. Yo no sé si os ha pasado esta situación, pero algo te dice, este hombre... Y al final sigues con la conversación y dice, no, yo me congrego en... Decía, pues ya me parecía a mí que, ¿ves? Discernías, sabías que algo era bueno, pero también hay que discernir que algo dentro de él es malo. Entonces, muy, muy importante.
nos cruzamos muchas veces con mucha gente, hacemos nuestra obra social, tenemos un trabajo de cuidados, de acompañamiento, de muchas cosas para la ayuda, pero a veces se nos pasa por alto y a veces pensamos muchas veces que hay una cierta enfermedad, pero hay otras veces que hay enfermedades que están asociadas con un espíritu malo. Y si yo no lo discierno, va a estar ahí, va a estar ahí, va a estar ahí y no se le va a poder ayudar. Entonces, esto tiene que ver para los cristianos que se preocupan por la humanidad, que están en serio, que cada vez ven más claro de que el mundo está ciego y no ve. ¿Cómo trataría yo con eso? De momento hablando, intentando investigar en su pasado, nos da una cierta respuesta. Pero si tenemos estos dones hay que usarlos. Hay que usarlos para el provecho mismo de la Iglesia, de los cristianos. Gente que es muy animosa, un ánimo espiritual, de verdad, que anima a la gente. Practícalo. Porque falta nos hace a todos ser animados en el Señor. Todo esto es de suma importancia. Una vida entera para preocuparnos de todo esto. ¿Es mucho tiempo? Es poco. Y no vamos a dar con todo el contenido. ¿Vale? Bueno, avanzamos. El discernimiento nos permite pensar bíblicamente, por supuesto con la ayuda del Espíritu Santo. Nos permite, ¿qué sinónimo podríamos poner aquí? El discernimiento nos permite, nos da ocasión o nos... ¿Un sinónimo ahí? Nos permite, todo lo entendemos. Podemos hacerlo. Por medio... podemos pensar bíblicamente. Nos permite pensar bíblicamente. El discernimiento. Fíjate la importancia y solo vamos a hablar de 2 o 3 cosas. Porque el discernimiento tiene mucho contenido ahí. Nos permite, dice, pensar bíblicamente con la ayuda del Espíritu Santo siempre sobre cualquier acontecimiento o situación que debemos de enfrentar. Es una frase corta, pero si la reducimos nos haremos un pequeño pensamiento que nos lo vamos a acordar fácilmente. Nos permite pensar bíblicamente con la ayuda del Espíritu Santo por descontado. Dice, sobre cualquier acontecimiento y situación que debemos de enfrentar. ¿Cuántos acontecimientos pasarán en nuestra vida? ¿Cuántas cosas nos van a pasar? ¿Cuántas cosas acontecen a nuestro alrededor? Un día y han acontecido ¿cuánto? Multitud de cosas. Pero nos permite pensar bíblicamente sobre este acontecimiento. Estamos en esa claridad espiritual. Cualquier cosa que pase deberemos de analizarla. Hombre, pasa cualquier tal y son cosas normales y demás. Pero aún así las normales pueden venir disfrazadas de algo. Entonces hay que estar muy alerta de todo. El que quiera liderar tiene que tener esta situación muy clara. Necesita tener un pensamiento bíblico, conocimiento, que usa bien la Escritura, que está acostumbrado a usar, a practicar la Escritura y intenta que no se le vaya ni una tilde de ello. ¿Ves? Sobre cualquier acontecimiento o situación que debemos de enfrentar. ¿Quién no tiene una situación que va a tener que enfrentar próximamente?
pues cada uno tenemos ciertas situaciones que tenemos que enfrentar, unos en unas cosas y otros en otras. Pero en esa situación que tenemos que enfrentar necesitamos discernimiento, o sea, pensar bíblicamente. ¿Esto es lo que me dice el Señor? ¿Cómo pienso en la Escritura? ¿Por mis propios medios? No doy con la clave. Tiene que ser siempre con la ayuda del Espíritu Santo. Y daré con lo que está pasando, con lo que debo de hacer y cómo lo debo de hacer. Eso es discernir. Y pienso como piensa la Biblia. Y la Biblia es palabra de Dios. Es Dios mismo aconsejando, Dios mismo revelándose. Tenemos todo lo necesario. ¿Sí? Acontecimiento o situación, deberíamos de apuntarlo, en la que debemos de enfrentar. Nos da la capacidad de emitir un juicio adecuado, capacidad. Dios nos va a dar la manera de ser capaces, no por nuestras fuerzas, ni por nuestro recorrido, ni por lo que ha logrado el Señor conmigo. No, está diciendo que puedo, por capacidad de Dios, dar un juicio adecuado, siempre basado en la verdad de Dios, a la hora de aconsejar. Un consejero no puede ser así, de cualquier manera. Eso no, porque ni ayuda, confunde a la gente, no puede ser. Un consejero es una figura madura, que conoce la Escritura, que Dios le ha dado capacidad para emitir un juicio, no juicio de cielo e infierno, eso no nos compete. Un juicio tiene que ver aquí en el sentido de discernir. El juicio tiene que ver muchas veces de discernir. Cuando yo hago una valoración, un juicio de algo, de una situación, lo que estoy haciendo es que estoy discerniendo. Y hago un juicio, esto está mal. Yo he hecho un juicio ahí, esto está bien. He juzgado esa situación. Eso es discernimiento. Y no debemos de dejarnos embaucar ni engañar, porque el disfraz es muy, muy, muy sutil. Dice, vendrá pues como ángel, como un ángel de Dios, como un ángel de luz, vendrá pues a engañar a los escogidos de Dios. Entonces, esperemos, dice, si no duermo esta noche, mejor, porque así estaré pensando en todo lo que Dios me ha hablado. Y a veces nos sentimos que tal y no podemos dormir bien, unas veces por algo que hemos hecho mal, una situación que viene, que tengo que arreglar en un tiempo y no me permite descansar, y otras veces es porque el Señor, el Espíritu Santo nos ha hablado, nos ha enseñado y estás a lo mejor dormido, pero la palabra de Dios, no sé si os ha pasado alguna vez, está rondando todo el rato en nuestra mente y en nuestro espíritu. Bum, 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 bum. Y esas son las cosas que Dios hace contigo y las hace conmigo, ¿sí? Para los que estamos bien atentos. Bueno, yo creo que yo tenía aquí el significado del discernimiento, pero creo que ya vamos viendo de qué se trata. Algunos ya sabemos, pero vamos viendo de qué se trata. Capacidad de distinguir entre lo verdadero y lo falso, lo bueno y lo malo, relacionado con espíritus y relacionado también con enseñanzas. Hay una relación, porque hay enseñanzas que están compartidas de la Biblia, pero de tal manera que son falsas y engañan a la gente. ¿Creemos esto? Pues lo hay. Entonces, cuando tú te sientas a escuchar el Espíritu Santo que está en ti y la capacidad de discernir, porque estás acostumbrado al uso de la Escritura, escuchas y dices, esto no está bien. ¿Y cómo deduzco, vamos a ver, cómo doy un juicio a que no está bien esa doctrina?
porque Dios me ha dado discernimiento, porque estoy con las Escrituras a mano, siempre, porque pienso como la Biblia piensa. ¿Ves? Que no se puede perder el tiempo. Todo el tiempo que tengamos deberíamos de echarlos en la oración y en la escritura. Todo el tiempo que tengamos. Sé que siempre tenemos, bueno, hay tiempos de ocio, ¿no? De deporte, de ocio, está bien. Pero que no sea mi cosa de decir, bueno, he terminado el día y mi todo es, no sé, ponerme a jugar al fútbol, que no es pecado, que podemos hacerlo, a jugar al fútbol, al baloncesto, a las canicas, al billar, lo que quieras. Pero ¿me entendéis lo que os digo? Que el tiempo ese que a veces tenemos, que a veces no hay mucho. Nuestra obra es exigente y desgasta mucho, por tanto, necesitamos mucho alimento, mucha capacidad de Dios, mucho de todo de Dios, ¿verdad? Pero pienso que ni más ni menos que otro que vive otra situación. Igual. Vamos a decir igual. En algunos casos, alguna cosa más. Bueno, continuamos. Y si hay algo que se nos va quedando, el domingo, si no hay otra cosa, podemos continuar, ¿sí? Si vamos a los Hechos y vamos a buscar, a tocar unos ejemplos en el capítulo 16 y versículos 16 de los Hechos, algunos ya sabéis lo que ocurrió aquí, pero nunca está mal repasarlo, para no hablarlo, ¿verdad? Y quitar alguna palabra que nos cambie un poco el sentido de lo que queremos decir. Aconteció que, mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha, dice que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Aquí los que tenemos un poco de conocimiento de la vida espiritual, de la vida cristiana, lo primero que vemos cuando dice que tenía un espíritu de adivinación, ¿eso es un espíritu bueno o malo? Hemos discernido bien. Un espíritu malo. Y los amos, esta niña o muchacha trabajaba para unos amos, para unas personas, y ganaban dinero con el espíritu inmundo que tenía esta muchacha adivinando. Fijaros qué situación, pero nos hace ver un poco la realidad de lo que hablamos, un poquito más, da ejemplos reales. Sí, aquí, adivinando, dice, siguiendo a Pablo y a nosotros, dice, daba voces diciendo, estos hombres son siervos de Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación. Voy a hacer un apunte aquí, porque en los escritos originales dice, quienes os anuncian el camino, no dice el camino, dice un camino de salvación. ¿Ves? Parece que no es importante, pero vamos a tenerlo en cuenta. Dice que anuncia un camino de salvación. Y dice en el 18, y esto dice que lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, dice, este se volvió y dijo al espíritu. No se lo dijo a la chica, está claro, ¿no? ¿A quién se lo dijo? Al espíritu. A un espíritu malo que había dentro de ella. ¿Sí? Dice, te mando, pero no te lo mando yo, dice, te lo mando, pero con la autoridad del Señor, en el nombre de Jesucristo, dice, que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Quiere decir, en el mismo momento abandonó. Salió este espíritu inmundo. Evidentemente, luego seguí leyendo y Pablo empezó a tener problemas porque los amos reclamaban de que ya no les daba dinero y lo llevaron a juicio y bueno, y una situación
extraña, por hacer un bien. ¿Qué podemos decir de esto? ¿Cómo puede salir de un demonio un testimonio veraz a favor del Evangelio? ¿Quién puede explicar esto? ¿Cómo puede? Pues Pablo, que conocía las Escrituras, que pensaba bíblicamente, se hace esta pregunta: ¿cómo puede salir de una persona que tiene un demonio un testimonio veraz o real que venga a favor del Evangelio, de la muerte y de la resurrección de Cristo? Pregunta. Boom, Pablo. Otra pregunta. Como conocía las Escrituras, como nosotros, bastante parte de ella, dice: ¿está Satanás dividido en contra de sí mismo? Respuesta: no. Entonces, ¿qué nos está dando? Un pensamiento que ha discernido Pablo de que esto no viene de parte de Dios. Entonces, bueno, llevando 3 días, dice que ya estaba, pues bueno, usa esta palabra, como dijo, desagradando a Pablo, se volvió y reprendió a este demonio. Ni Jesús, esto es importante, ni Jesús ni Pablo no querían testimonio de procedencia diabólica. Hay que tener mucho cuidado quien sale a dar un testimonio a la iglesia, a una congregación. Hay que tener mucho cuidado. Para eso están los pastores, los ancianos, ¿verdad? El liderazgo, para distinguir. Porque hay muchas personas que parece que son, y muchas veces se han colado, como poder decir así, pero no queremos ningún testimonio que proceda de procedencia diabólica, porque te puede relatar la Biblia, puede hasta compartir, y a lo mejor perfectamente puede orar, pero tiene un demonio. Entonces, hay lugares que no son lugares especiales para hombres especiales, eso es mentira. Son lugares donde va a tener a gente delante de él y tiene que ser alguien verdadero. Verdadero. Porque no queremos un testimonio de este tipo, ¿vale? Ni Pablo, ni Jesús, ni nosotros, ni nadie. Cristiano de verdad. Y dice un por qué. Porque podían envolver la pureza del Evangelio con las mentiras y la suciedad pagana. Podían envolverlo, se podía envolver, se podía embarrar, ¿verdad? El Evangelio. ¿Cómo se hace esto? Pues el que tiene un espíritu malo es dominado por un espíritu que sabe muy bien cómo transportar eso e intentar engañar a los que están vigilando para que el lobo no penetre ¿dónde? En el redil. Entonces a veces decimos, no, es que esas personas están cuidando del redil, están cuidando de las ovejas, están protegiendo el redil. ¿Para qué? Para que el lobo no salte, para que el lobo que representa, bueno, pues puede ser el diablo, la maldad y demás, no haga un envoltorio que gente pueda llegar a decir, plazo. ¿Qué ocurre? Que el Espíritu Santo, que conoce a todos y todo, ese mensaje, por muy bien ordenado que esté y demás, nunca va a respaldarlo ni va a llegar a nadie. Por eso hay muchos grupos que son fáciles de engañar porque no tienen el Espíritu Santo. Y en eso se aprovecha mucha gente, en engañarles. No tienen el Espíritu Santo y lo que le digan, se lo creen. Porque lo dice tal. Pues no es verdad, porque tenemos nuestra Biblia. Entonces veis que hay un peligro en todo, en estas situaciones. Además, dice que los que estuvieran dispuestos a recibir el mensaje del Evangelio,
al verla, a anunciar, la conocían. Si los que seguían tenían una disposición en el momento de poder aceptar el mensaje de Pablo, pero a la vez veían que había una niña que tenía un espíritu de adivinación y era aceptada de alguna manera, ¿qué es lo que hacían? ¿Qué es lo que pudiera estar pasando? Que empezarían a hacer prejuicios. Dice, ¿ves? Les iba a dar una inseguridad. Quiero decir, la Iglesia tiene que estar unida. Por eso el tema de la comunión. Tiene que haber una unión, un saber por dónde vamos, lo que hacemos y demás. ¿Por qué? Por estas mismas cosas. Porque dice, bueno, yo oigo a unos por aquí, por la esquina, que dicen esto y esto y esto. Y por la otra esquina se dice lo otro, lo otro, lo otro. Eso es perjudicial. ¿Por qué? Porque empiezan a entrar perjuicios de quién dice la verdad. Y el diablo ya los tiene. Tiene a la gente confundida. Entonces, o estamos en la misma visión, en el mismo mensaje, en la misma dirección, en amarnos de verdad y no tener rincones, no tendremos este problema. Pero si no, habrá gente que se nos junte porque va a oír de nosotros algo muy fácil de seguir. Y yo no quiero ser ni el capitán ni el comandante de una persona que tiene un espíritu, a lo mejor no una posesión, pero sí un espíritu, una actitud fea, mala, que no es de Dios. Me va a engañar. Y un día le voy a pedir, he dado mi tiempo, te he dado todo, y ahora tú, ¿qué le vas a pedir? No le puedes pedir nada. Y aunque fuera real, no hay que pedirle nada. Hemos hecho lo que debíamos de hacer y tú has tomado una decisión. Y así son las cosas, ¿vale? Al verla anunciar por el espíritu un mundo de adivinación, habría perjuicios contra el Evangelio. Pablo estaba capacitado, y aquí resumimos todo esto. Pablo estaba capacitado tanto de discernimiento como de poder de Dios para expulsar demonios. ¿Y qué hizo? ¿Se quedó callado? No. La discernió y expulsó al demonio. ¿Sí? Necesitamos estas capacitaciones. No nos atrevemos a veces. Que no estamos seguros, buscamos la seguridad, buscamos el consejo. Oye, mira, me da mala cosa esto. ¿Qué hacemos? ¿Cómo hacemos? Esa es la comunión. El cristiano solitario no existe. Yo no lo he encontrado. Si alguno lo encuentra, no existe. Porque está desprotegido. Porque su mente misma le va a engañar. Capacitado de discernimiento y de poder de Dios. Vamos a dejar lo último para el domingo, si acaso. Vamos a leer el domingo a ver la parábola de la cizaña y el trigo. Y vamos a ver las características de estas dos plantas, crecen y cómo crecen y qué posición toman cuando están crecidas. Y esto hay que transportarlo a la vida espiritual, como dijo Jesús. Dice, si el grano de ¿qué? De trigo, hablaba de él, si no cae y muere, no hay fruto. La semilla de la cizaña, y con eso es un adelanto, es un spoiler, es venenosa. La semilla de la cizaña, en cierta manera, es venenosa, tiene toxinas. Es que si sigo al final, vemos el este. Entonces, yo pienso que hasta aquí podemos orar y que de verdad que Dios nos ayude a ver lo que Él nos ha dado, de que sea nuestra prioridad saber, no ser ignorantes,
buscar el discernimiento como creyentes, y si Dios nos da un don de discernimiento para discernir demonios, gracias, Padre, porque eso es lo que glorifica a Dios en la tierra. No, ni mis logros, ni mis victorias, eso no glorifica a Dios. Entonces, bueno, otro día hablaremos, si acaso, a ver cómo lo que Dios nos diga para el próximo domingo, hablar desde este punto acerca del poder de Dios. Y iremos a ver a los magos que convirtieron las varas en serpientes. Pero Moisés tenía una vara que era mayor que el poder de los demonios que querían imitar, ¿ves? El disfraz, ahí está, imitar el poder de Dios. ¿Y qué hizo? La serpiente que salió se comió a todas. Ese es el poder de Dios. Bueno, ¿sí? ¿Oramos? Amén. Que Dios... Que no se desvíe mi alma, que tras cosas vanas no se eleve mi